Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, algo que ha generado muchísimo revuelo y especulación en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y más concretamente en los rumores y las realidades de su relación, o quizás, la falta de ella en el pasado. El título de hoy es Kerem Bürsin revela el secreto porque no terminó con Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Parece que tenemos acceso a información que arroja luz sobre un capítulo que muchos creían cerrado, pero que según nuestras fuentes, podría tener mucho más que contar. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada detalle. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les animo muchísimo a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades favoritas. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora, ¿por qué este tema es tan importante? Kerem Bürsin y Hande Erçel, también conocidos cariñosamente como Kerem Hande por sus fans, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en la serie Senkalkam traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Las redes sociales se inundaron de fotos, rumores y una devoción casi inquebrantable por su relación. Parecían la pareja perfecta, la combinación ideal de carisma, talento y belleza. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Su separación, cuando finalmente se hizo oficial, fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban que su amor de cuento de hadas durara para siempre. Pero, ¿y si les dijera que según lo que Kerem Bürsin habría revelado, la historia de su separación no fue tan lineal como pensábamos? ¿Y si hubo razones ocultas, decisiones complejas y un camino menos obvio que los llevó a seguir caminos separados? Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar las declaraciones, los rumores y las interpretaciones que sugieren que la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un proceso mucho más matizado de lo que la prensa y el público en general percibieron en su momento. Prepárense para descubrir si hubo un secreto que impidió que su relación terminara de una manera más definitiva, o si el titular es, de alguna manera, una reinterpretación de eventos pasados. La información que vamos a presentar proviene de fuentes cercanas al círculo de Kerem Bürsin y de análisis de sus propias declaraciones a lo largo del tiempo. Veremos cómo algunos de sus comentarios, quizás pasados por alto en su momento, adquieren un nuevo significado a la luz de lo que se ha revelado recientemente. Para empezar a desentrañar este misterio, debemos retroceder un poco en el tiempo. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel se hizo pública de forma relativamente natural, alimentada por la innegable conexión que mostraban en Senkalkam. Los rumores de su romance comenzaron a circular mucho antes de que ambos lo confirmaran, y cuando lo hicieron, el frenesí fue total. Sus viajes juntos, sus publicaciones en redes sociales y los momentos íntimos que compartían eran analizados al detalle por miles de ojos. La narrativa era clara, dos estrellas jóvenes, enamoradas y construyendo un futuro juntas. Sin embargo, lo que a menudo se oculta en estas historias públicas es la presión, las agendas apretadas y las complejidades inherentes a mantener una relación en el ojo del huracán mediático. Es común que las parejas de famosos se enfrenten a un escrutinio constante, donde cada gesto, cada palabra, cada silencio es interpretado y magnificado. En este contexto, las tensiones y los desafíos se vuelven más intensos. Ahora, centrémonos en el punto clave del titular, ¿por qué Kerem Bürsin revela que no terminaron con Hande Erçel? Esto sugiere que en cierto nivel, su conexión o su historia compartida continuó de una manera que no fue una ruptura total y definitiva. Podríamos estar hablando de diferentes interpretaciones de lo que significa terminar. A veces una relación no termina con una despedida dramática y un corte total, sino con un alejamiento gradual, con la decisión de tomar caminos diferentes por un tiempo, o con la elección de mantener una amistad o un respeto mutuo muy profundo, incluso después de que la faceta romántica haya cesado. Las declaraciones recientes de Kerem Bürsin, según lo que se ha filtrado o interpretado, apuntan a esta última posibilidad. Se dice que Kerem ha hablado sobre la profunda conexión que todavía mantiene con Hande, y cómo esta conexión ha impedido que su historia termine de una forma abrupta. Esto no necesariamente significa que sigan siendo pareja. En el sentido romántico tradicional,
sino que la historia que escribieron juntos, tanto en la ficción como en la vida real, tiene un peso y una resonancia que va más allá de una simple ruptura. Uno de los aspectos que Kerem podría haber revelado es la naturaleza evolutiva de las relaciones, especialmente aquellas que nacen bajo los focos. Cuando dos personas se conocen y se enamoran en el set de una serie, su relación está intrínsecamente ligada a esa experiencia compartida. El éxito de Senkalkapm fue monumental y esto, sin duda, generó una presión adicional. Es posible que Kerem, en sus reflexiones, haya señalado como la intensidad de ese momento y la fuerza del vínculo que desarrollaron, tanto en la pantalla como fuera de ella, crearon algo que era difícil de simplemente terminar. Quizás el secreto no sea tanto un acto de resistencia a la separación, sino el reconocimiento de que la profundidad de su conexión sentimental y profesional hacía que una ruptura convencional fuera inapropiada o imposible de lograr sin dejar cabos sueltos. Otra interpretación de la declaración de Kerem podría ser que, a pesar de que su relación romántica haya llegado a su fin, la influencia mutua y el cariño que se tienen han permanecido. En el mundo del espectáculo, es común que los excompañeros de reparto mantengan una relación cordial, pero en el caso de Kerem y Hande, la intensidad de su romance y la forma en que lo vivieron públicamente sugieren que su vínculo podría ser más profundo. Si Kerem ha dicho que no terminaron, podría referirse a que la esencia de su relación, el respeto, la admiración y el cariño, nunca terminaron realmente. Es como si su historia tuviera un epílogo, o quizás un intermedio, en lugar de un punto final definitivo. Esta perspectiva abre la puerta a la posibilidad de que, aunque no estén juntos románticamente, sigan siendo una parte importante en la vida del otro, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Además, es importante considerar el contexto de estas declaraciones. ¿Cuándo y cómo se hizo esta revelación? ¿Fue en una entrevista reciente, en un comentario casual, o una reflexión que Kerem ha mantenido a lo largo del tiempo? Entender el contexto nos ayuda a interpretar el significado de sus palabras. Si se trata de una declaración reciente, podría ser que Kerem sienta la necesidad de aclarar la narrativa que se ha construido alrededor de su relación y su separación. A menudo las celebridades se ven obligadas a lidiar con versiones distorsionadas de sus vidas privadas, y una aclaración puede ser un intento de recuperar el control de su propia historia. En este sentido, la revelación de Kerem sobre por qué no terminaron con Hande podría ser un esfuerzo por ofrecer una perspectiva más honesta y matizada de lo que sucedió, lejos de los titulares sensacionalistas. Pensemos también en la presión que ejercen los fans. La base de seguidores de Kerem Hande es increíblemente leal y apasionada. Para muchos de ellos, la idea de una separación definitiva es difícil de aceptar. Es posible que la declaración de Kerem sea también un guiño a esos fans, un reconocimiento de que la historia que ellos crearon juntos tiene un lugar especial en el corazón de muchas personas, y que él mismo no quiere devaluar esa experiencia. Al decir que no terminaron, Kerem podría estar validando los sentimientos de sus seguidores y reconociendo que la magia de Senkalkapm y su relación tuvo un impacto duradero. Por otro lado, debemos ser cautelosos con las interpretaciones. El término terminar puede ser ambiguo. Se refiere a terminar la relación romántica, o a terminar completamente toda conexión. Si Kerem ha dicho que no terminaron, esto podría significar que el fuerte vínculo que crearon, la amistad y el respeto mutuo, nunca se rompieron. Es un reconocimiento de que, a pesar de que la faceta romántica de su relación haya llegado a su fin, la esencia de lo que compartieron perdura. Es un mensaje sutil pero poderoso de que algunas conexiones son tan profundas que trascienden las etiquetas y las etiquetas de las relaciones convencionales. Analizando un poco más a fondo, podríamos especular sobre las razones por las que una relación tan intensa podría no haber terminado de forma contundente. La dinámica de una relación entre dos actores con carreras muy exitosas y en constante ascenso puede ser agotadora. Las giras promocionales, los rodajes extensos, la falta de tiempo y la constante exposición pública pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Quizás, en lugar de una ruptura dramática, optaron por un camino de menor resistencia, un alejamiento estratégico para poder concentrarse en sus carreras, pero sin borrar completamente la historia que compartían. La declaración de Kerem podría ser una forma de decir que, aunque tomaron rumbos diferentes, nunca se desvincularon por completo a nivel personal o emocional. Imaginemos una conversación hipotética donde Kerem, reflexionando sobre su tiempo con Hande, dice algo como: no es que hayamos terminado en el sentido de que nos hayamos odiado, o que la conexión se haya roto por completo.
Simplemente las circunstancias de nuestras vidas y carreras nos llevaron a caminos diferentes. Pero el respeto, la admiración y el cariño, eso nunca se ha ido del todo. Es una parte de mi historia, y creo que también de la suya, que es demasiado valiosa para simplemente tacharla. Por eso, en cierto modo, no terminamos completamente. Esta es una posible interpretación de lo que podría haber querido comunicar. Además, las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo tienen una vida pública y una vida privada. Lo que el público ve a través de las redes sociales y los medios, es solo una fracción de la realidad. Es posible que Kerem Bürsin, al revelar este secreto, esté intentando compartir una visión más auténtica de su relación con Hande Erçel, mostrando que las cosas fueron más complejas y matizadas de lo que se presentó públicamente. Podría ser un intento de desmitificar la idea de que todas las rupturas son finales definitivos y de comunicar que algunas conexiones, incluso cuando no se traducen en una relación romántica activa, tienen un valor y una importancia que perduran. En resumen, la revelación de Kerem Bürsin sobre por qué no terminó con Hande Erçel parece apuntar a la idea de que su vínculo fue y sigue siendo excepcionalmente profundo. No se trata de una negación de su separación romántica, sino de un reconocimiento de que la historia que compartieron, el respeto mutuo y el cariño perduran, impidiendo una ruptura total y definitiva. Es una perspectiva que honra la complejidad de las relaciones humanas, especialmente aquellas que florecen bajo la intensa luz del estrellato. Nos muestra que a veces las conexiones más significativas son aquellas que, aunque cambian de forma, nunca desaparecen por completo. Es una historia de respeto, de admiración y de un cariño que trasciende las etiquetas convencionales. Así que, para recapitular brevemente lo que hemos explorado hoy, hemos profundizado en la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, su impacto en el mundo del entretenimiento y las especulaciones que rodearon su separación. Lo más interesante ha sido la supuesta revelación de Kerem Bürsin, sugiriendo que su vínculo con Hande no terminó de forma abrupta o total. Hemos analizado posibles interpretaciones de esta declaración, desde el profundo respeto y cariño que perduran, hasta la complejidad de las relaciones en el ojo público. La idea central es que su historia compartida, tanto en la ficción como en la vida real, ha creado un lazo que va más allá de una simple ruptura, honrando la profundidad y la significancia de su conexión. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. El mundo de las celebridades siempre nos sorprende, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que la declaración de Kerem Bürsin cambia la forma en que vemos su relación? ¿Qué opinan sobre la idea de que algunas conexiones simplemente no terminan del todo, aunque las circunstancias cambien? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les gustó, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Kerem Bürsin, Hande Erçel o de las historias del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.